¿Listo? Estamos listos. Yes. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, que estamos aquí en tu día, Señor. Señor, perdónanos porque fallamos a cada rato, Señor. Te pedimos que trates con nuestros corazones, Señor, y la gente que lo oye, que lo escuche, Señor. El que no te conozca, que venga a creer en ti, Señor, que venga el arrepentimiento y que venga a ser un creyente, que obedezca tu palabra, Señor. A los que somos creyentes, que nos transformes en adoradores, Señor, para que podamos ser sirvientes, Señor. Que te pongamos a ti primero y que sirvamos a los demás sacrificialmente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, las familias que están separadas, Señor. Esa no es tu voluntad, el enemigo está destruyendo toda tu obra, Señor. Un hombre, una mujer, el matrimonio, los hijos, todo, Señor. Él quiere acabar con la humanidad y toda tu obra, Señor. Te pedimos que tengan misericordia de nosotros y ayúdanos a ser fieles, unos vasos fieles, Señor. Y decir lo que tú quieres que digamos, Señor. Ponerte a ti en primero, independientemente de nuestras carreras, de nuestros logros, posesiones, todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, mi rey. Amén. Amén. Bueno. Entonces, mira, este sábado, bueno, el día de hoy, sábado 6, al ponerse el sol, es interesante, es importante este día, porque va a empezar el 9º día del quinto mes. Nosotros acabamos de celebrar el principio del mes. ¿Eh? Sí. Entonces estamos en el 9º día del quinto mes al ponerse el sol. Ese es un día muy triste y le llaman en hebreo Tish B'Av. Tish, en hebreo de Av, que quiere decir es el 9 de Av. Es exactamente cuando los dos templos fueron destruidos, uno por los babilonios y el otro por los romanos, fíjense. ¿Ah? Y sabemos nosotros que ya lo hemos visto que ocurrieron otros eventos trágicos como las dos guerras mundiales. También se le llama un Shabbat negro, fíjense, porque es el Shabbat más triste del año. Aunque unos Shabbat son para animar, los otros son para corregir y para instruir, pero este es un poquito de lamentación. Inclusive el profeta Isaías se lamenta porque el pecado es lo que causó y la rebelión lo que causó la destrucción del templo. Y es exactamente donde estamos. Entonces se llama Shabbat Hasson. Así se le llama. Y tiene una sección especial profética de Isaías. Inclusive van a ver cómo les llama a los reyes y a los sacerdotes de Jerusalén el Señor. Les llama hijos de Sodoma. Se fue tu voz, Francisco. Y no escucha. Yo sí me escucho. Sí, yo te escucho bien. Ah, ok. Déjame hablarle. Sí. Se fue tu voz, Francisco. No te escuchas. Entonces, ¿qué hay que hacerle al teléfono? Déjame ver si estás en mute o algo. No, se supone que es que Richard se salió. Richard cerró. Dice that you left. A lo mejor moví el teléfono y se tocó. Sí, tienes que reconectar o quitarle el mute a tu teléfono. We go back. A lo mejor yo lo moví, lo toqué y para ponerlo cerca. Ok. ¿Ah? Ya regresó Richard. Entonces te cuelgo aquí. Entonces, Ok, seguimos, Francisco. te digo toqué el canijo teléfono y para ponerlo cerca. Te quedaste en que se le decía Tisba. Ok, bueno, no,
bueno, vamos a refrescar, perdón por la cosa técnica, pero hoy, hoy al ponerse el sol, el sábado, hoy que es sábado, agosto 6 de 2022, al ponerse el sol, va a empezar el 9º día del 5º mes bíblico del calendario, bueno, del calendario. Y es un día muy triste llamado Tish B'Av, que quiere decir 9º día de Av, que es exactamente cuando los 2 templos fueron destruidos. Uno por los babilonios y el otro por los romanos. O sea, que entonces la iglesia de Roma, que y otros eventos trágicos ocurrieron en este mismo día, como el principio de las 2 guerras mundiales. O sea, como ustedes pueden ver, el Señor no se le olvida eso. Se le llama un sábado negro porque es considerado el Shabbat más triste del año. No quiere decir que todos los Shabbats son tristes, sino que tiene algunos especiales para instrucción, otros para amonestación, etcétera, que es parte del conocimiento del Padre, ¿no? El Padre no todo es amor, sino también es disciplina, corrección, etcétera. Eso es lo que es un padre y una madre también. Entonces, este parsha tiene una sección profética especial donde el profeta Isaías se lamenta que todo esto ocurrió por culpa del pecado, exactamente como en nuestros días. Inclusive van a ver cómo el Señor a través de Isaías les llama a los reyes y a los sacerdotes de ese tiempo, les llama hijos de Sodoma y de Gomorra. Lo van a leer en la escritura. Bueno, aquí no salió una foto un dibujo de la destrucción del templo que compré en internet, pero ni modo. Entonces continuamos. Bueno, todavía no empezamos el parsha, nada más eso es un comentario acerca del parsha de hoy, especialmente hoy. Pero ustedes saben que nuestro Shabbat semanal es una cita de amor con nuestro futuro husband, que en hebreo se dice Ishi, para que podamos conocerlo y que mientras tanto Él nos va a limpiar de todos nuestros pecados, todo nuestro mugrero, para que entonces podamos ser limpios, santos, listos para casarnos con el Cordero, porque Él ¿Puedo es hacer un Él comentario, viene. Panchito? ¿Ah? ¿Puedo hacer un comentario? Déjame terminar la frase y te digo. Ok. Porque Él viene por una novia pura y sin mancha. Dime. Yo ya había leído esa parte que estás comentando ahorita, que dice hijos de Somorra, hijos de Gomorra, y siempre me quedaba yo patinando. ¿Por qué si les está hablando a los israelitas, ahora aquí cambia y de repente le habla a los de Somorra y de Gomorra? Pero hasta ahorita que haces el comentario es de que tan pervertidos que ya estaban y tanta desobediencia que los comparan con esa nación, Pancho. Hasta ahorita entendí esta parte, ¿eh? ¿Qué tal? Yo me lo había preguntado, ¿por qué ahorita está con los israelitas y ahora habla con los hijos de Somorra y de Gomorra? O sea, yo me lo había preguntado, pero yo no le entendía esa parte hasta ahorita que lo estás explicando. Ok, eso era todo, nada más. Bueno, qué bueno que se pudo ahí. Y luego, mire, en Isaías 56, verso 2 dice, yo le puse mujer, dice, bendito es el hombre o la mujer. Cuando habla de hombre está hablando del humano. No es que esté haciendo una diferencia de sexo, porque mucha gente dice que el Señor es feminista, que inclusive hago la aclaración, la hice ahí donde dice Hayá, Jove y Ye, lo está diciendo en masculino, porque hay inclusive gente que me dice que el Señor es ella, femenino. De veras, que Dios es femenino. Por eso, mira todo lo que usa Satanás. Entonces, Isaías 56:2 sí, dice, bendito el hombre, la mujer que hace esto, y el hijo de hombre que le pone en su mano esto, que guarda el Shabbat de contaminarlo y que guarda su mano de hacer lo que es malo en ese día. También en Isaías 58, 13 y 14 dice, si tú tomas tu pie lejos de mi Shabbat, de hacer tus cosas que te plazcan en mi día santo y le hablas el Shabbat una delicia.
el santo de Jehová, y le dices este día honrable y lo honras, no haciendo tus propias cositas, ni hablando tus propias palabras, ni encontrando tu propio placer. Entonces, dices, tú te deleitarás en Jehová el Señor. Y dice, y yo causaré para que yo te pondré en lugares altos de la tierra y tus pies con la herencia de Jacobo. Cuando dice aquí Jacobo es la nación, tu padre. O sea que esto se lo está diciendo a los de la nación de Israel, ya sea de la casa del norte, la casa del sur, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces el día de hoy empezamos ya con el libro de Deuteronomio. El Deuteronomio es una mala traducción griega que esconde realmente el significado hebreo. El libro se llama Devarim. Devar en hebreo quiere decir palabra, la terminación im es plural, entonces palabras. ¿De qué se trataba? Es el quinto libro de la Torá. Fue escrito por Moisés antes de su muerte y nos está haciendo un recuento de toda la temporada que pasaron ellos en el desierto. Acuérdense que desierto en hebreo se dice Bamidbar. ¿Ah? Y hay una cosa, como la escritura dice, en los planos de Yam Suf, está traducido como el mar muerto, entre Parán y Tofel y Labán y Haserot y Disejá. O sea, cómo el Señor realmente pone el lugar. No sé cómo inclusive me acaban de mandar unos mapas del éxodo de Egipto y no consideran el verdadero monte Sinaí, para que vean lo que es ignorar realmente las escrituras. Aquí puse una foto de Yam Suf, que es donde cruzaron. Entonces, no salió. no salió. Yo ¿Quieres que me regrese a ver? Tengo que usar la herramienta que me prestaste. Okay. Y inclusive tomar una foto de un video y ponerla ahí. Entonces, el capítulo del 1 al 30 de Deuteronomio consiste de 3 sermones, obviamente escritos porque se los dio Moisés en los planos de Moab, como ya leímos hace ratito. Entonces, un poquito antes de que entraran a la tierra prometida, acuérdense que Moisés se está despidiendo, vamos a decir algo. Se está despidiendo, tiene en su corazón la carga de que el pueblo se va a ir chueco y se los dice. Yo sé que ustedes se van a ir chuecos a mi muerte, pero quiero dejarles un buen líder. Por eso el Señor les concedió a Yehoshua. Permítame un segundito. Bueno. Y los exhorta a que guarden y que obedezcan la Torah. El segundo sermón les recuerda a los israelitas la necesidad de seguir a Jehová y las leyes. Si se fijan, todo es Torah y las leyes que se les ha dado en la tierra donde la van a poseer. En el tercer sermón ofrece el confort que aunque la nación de Israel le sea infiel y pierda la tierra, con arrepentimiento pueden ser, fíjate, arrepentimiento. O sea, no hay contradicción con el Brit Hadashah. Creo que las primeras palabras que dijo Yeshua es arrepentidos porque el reino de Dios está cerca, en español. Y lo que decía Yohanan, el inmersor, decía arrepentidos también para el reino de Dios. Entonces, preparar el camino del Señor. Entonces, el arrepentimiento es la clave. Sin arrepentimiento no hay redención. Punto. Entonces, de los últimos 4 capítulos, de 31 al 34, contienen la canción de Moisés que antes cantábamos, la bendición de Moisés, y está la narración de cómo se pasó el manto de liderazgo de Moisés a Yoshua, y finalmente la muerte de Moisés en Mount Nebo.
Aquí hay una cosa interesante porque muchos rabinos dicen, ¿cómo es que Moisés escribió esto si ya estaba muerto? No, es que él escribió proféticamente lo que iba a ocurrir en su muerte, porque el Señor no se equivoca. ¿Ah? Dice, ¿cómo es que escribió su muerte si ya estaba muerto? Entonces, uno de los versos más significantes en Deuteronomio 6 es el 4 y 5 que dice Shema Israel. ¿Y qué ha sido? Pues es el estado de, bueno, un statement, una declaración de la fe de los judíos, de los israelitas, en el único y verdadero Dios. Y dice, escucha, oh Israel, Jehová, el Señor nuestro Dios es uno, el Señor es uno. Y es uno, siempre ha sido. Que se manifiesta de diferentes formas, se manifiesta. No quiere decir que él cambie, se manifiesta. La explicación muy sencilla es, todos nosotros somos hijos, padres y hermanos. O sea, nos presentamos diferente a nuestros, pero somos el mismo. Entonces, no sé si ustedes sabían que estos versos también fueron recitados o hablados por Yeshua en el capítulo 12 del libro de Marcos, versos 28 al 34, como el gran mandamiento. Fíjense, ¿cómo es posible? Entonces, ven que no hay ninguna discrepancia entre la Torá o el Tanakh y el Brit Hadashah. No hay. El Señor está diciendo el gran mandamiento, escucha Israel, escucha Israel. O sea que si no eres Israel, no te preocupes, hijo. Eso no es para ti. Bueno, por eso la importancia de ser ciudadanos israelitas. Acuérdense que Él no cambia. Malaquías 3, verso 6, dice, porque yo soy Jehová el Señor, y no cambio. Por lo tanto, ustedes, hijos de Jacobo, no son consumidos. Fíjense otra vez, hijos de Jacobo, los hijos de Jacobo son las 12 tribus. No está hablando de la casa de Israel. Dice, y en el Salmo 89, verso 34, dice, mi pacto yo no rompo, ni altero todas las palabras que han salido de mis labios. Fíjense. O sea que no es ni bipolar, ni cambia de opinión, ni nada. Entonces, nuevamente, y esa es mi recomendación, que si hay algo en el Brit Hadashah que contradice el Tanakh, es una banderita roja. Es muy probable que sea una error de traducción con buena intención, o bueno, sin intención o con mala intención. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Podrías repetir esa parte donde dice, mi pacto yo no cambio? Sí, Salmo 89, 34. Salmo Mi 89. pacto yo no rompo. Entonces, esa es la seguridad de nuestra redención. Si Él no rompe eso, entonces cuando una persona realmente se arrepiente, le pide al Señor que le haga la cirugía y el Señor hace la cirugía, su trabajo tiene garantía. Y esa es la seguridad, porque dice que le pondré un nuevo espíritu, grabaré en las tabletas de su corazón las leyes de mi Torah, para que nunca se aleje de mí. Entonces dice, mi pacto yo no rompo, ni altero ninguna palabra que ha salido de mis labios. ¿Quieres que abra el Bible, Blue Letter Bible, para que vean ese? O así está bien, ¿no le seguimos? No, así le seguimos, o sea. Ok. ¿eh? Ya Entonces, lo hice highlight, entonces, okay, para que lo chequen luego. Entonces, o sea, mi recomendación, y esta es mi experiencia de los años que llevo estudiando la palabra, es que nos damos cuenta porque al principio nos hacen creer, y esa es parte, desgraciadamente, del cristianismo. No, el Shabbat, pero ahora es el domingo. Antes el Señor prohibía el puerco, pero ahora podemos comer de todo. Y así, no, ahora todo se vale, ¿no? ¿No? Entonces, si algo, no hay contradicción ni debe haber contradicción. Entonces, si algo contradice el Tanakh, es una banderita roja. Cuidado. Bueno, la semana pasada, en julio 30 del 2022, en el Parsha Masei, ahí acabamos la lectura del libro de Bamidbar. Mal traducido otra vez, que quiere decir en el desierto, y está
lo tradujeron como números, a favor. Entonces, el día de hoy empezamos el libro de Devarim. ¿Ah? Y ya bueno, aquí les puse que Devar es palabra y Devarim es plural, significado palabras. Y ahorita lo acabo de comentar que Moisés hace un recuento de la historia o de todo lo que pasaron en el desierto y le hace una revisión con la gente de todo lo que el Señor les ha ordenado. ¿Ah? Entonces, ¿cómo empieza el libro? El libro empieza con una dirección, una orden vamos a decir, del gerente, del dueño. Dile a tu gente que se mueva hacia adelante y que tomen posesión de la tierra. Fíjense. ¿Ah? O sea, es una orden. Entonces, aquí dice inclusive los límites de la tierra de Israel, que se extiende desde el mar Mediterráneo al río Eufrates, incluyendo las tierras de Amón, Moab y Edom. Es muy posible que la gente pues estaba ya contenta y que no se querían mover una vez de que recibieron los 10 mandamientos en Joreb. Bueno, la Torah, pues, acuérdense que Joreb es otro nombre para el monte Sinaí. Y como pues ya no estaban esclavos, lo más fácil y lo más cómodo era quedarse ahí. Entonces aquí hago un comentario de que nosotros sabemos muy bien que un cambio puede ser a veces muy difícil. Los cambios en nuestras vidas, en las etapas de la vida, a veces son difíciles y dolorosos porque se toma un esfuerzo especial para tratar con él y con esta situación que puede ser, ahora sí, a veces muy dulce o muy amarga. Pero la verdad es que la vida es una jornada y nosotros no estamos diseñados para estar parados y dejarnos caer, sino que el Señor nos hizo para que nos movamos hacia adelante. Y Pablo lo dice también para que vean que no hay contradicción también con lo que estoy diciendo. Pablo dice que él quiere adelante, que quiere acabar la carrera. ¿Ah? ¿De qué está hablando? De acabar la carrera bien, sirviendo al Señor. Aquí está una imagen que es el pilar de la nube que los cubría, los protegía del sol durante el calor durante el calor del día, ¿no? Y ahorita vamos aquí a a empezar un poquito de lo que mencionó inclusive Martín. Aquí en este parche vemos que el Señor está tratando y las consecuencias del pecado. Entonces aquí Moisés le recuerda a la nueva generación, antes de que se salieran de Joreb, que crearan un sistema de líderes para que se encargaran de miles, cientos, 50 y de 10 cantidades de personas, porque su naturaleza difícil y quejumbrosa había sido una carga fuerte. Fíjese, no era porque eran unas peritas en dulce, sino que su carácter malagradecidos y todos. Entonces, quejumbrosos. Yo escuché, Francisco, que fue el suegro de Moisés el que habló con él y le dijo que tenía que hacer como grupos, ¿verdad? Y poner líderes porque Moisés estaba cansadísimo. Día y noche estaba él, ¿cómo se dice? Estaba él tratando de arreglar las situaciones con las tribus y con la gente, entonces no se daba abasto. Por eso el suegro de él le recomendó que pusiera como a los que él viera a las gentes que los veía más preparados o con ciertas aptitudes para que ellos empezaran a ayudarle y así él delegara. Así Entonces, así es. explica un poquito de lo que tú estás diciendo. Así es. ¿Ah? Así es. Entonces, estos líderes, como comentó Gaby, que el Señor usó al suegro de Moisés para darle ese consejo. Y otra vez vemos que la sabiduría, que en la abundancia de consejeros bíblicos hay sabiduría. ¿Ah? Entonces, estos líderes estaban comisionados para juzgar y arreglar disputas justamente.
sin enseñar ningún favoritismo. Es decir, no hay mordidas, no hay que me da dinero y que quedo bien, nada. ¿Ah? Entonces aquí leemos esto en el libro de Hebreos 13:17 para que lo vean. Y dice, obedezcan a aquellos que gobiernan sobre ustedes y sométanse a ellos. Y aquí está aquí está hablando de los, dice, porque ellos cuidan por sus almas. Fíjense. O sea que esos jueces también estaban comprometidos o tenían que enforzar la ley, tenían que enseñar o modelar o bueno, gobernar que se tenía que obedecer la Torah. Y obedecer la Torah es beneficial para todo el mundo. La Torah no le hace daño a nadie, al contrario. Entonces, fíjese lo que dice Hebreos. Dice, obedezcan y sométanse a ellos porque ellos cuidan o se preocupan por sus almas. Pero asimismo, ellos van a dar cuenta, ¿se dan cuenta? Entonces, el predicar la palabra, el compartirla y el enforzarla implica una responsabilidad y también no contradice, porque dice que no todos sean maestros, porque mayor condenación. Entonces, pues ahora sí que no es porque me ponga ahí, pero tenemos que orar por los que nos enseñan para que nos enseñen verdad y nosotros podamos hacer más discípulos, multiplicándonos, porque el que enseña tiene más responsabilidad. ¿Eh? Y que lo hagan con gozo y no con amargura. En fin, pues a veces no nos gusta lo que nos dicen, pero pues ese es el trabajo. Entonces continuamos con el Parsha. Entonces dice que está Moisés haciendo el recuento y dice que ellos se empezaron a mover y llegaron a un lugar que se llama Kadesh Barnea. Y Moisés los estaba animando y les dijo, miren, Adonai, su Señor, los ha puesto aquí delante de esta tierra. Vayan y tomen posesión. Fíjense, órale. Dice, Enfocándolos. sí, Adonai, el Señor de sus antecesores, les ha dicho, no tengan miedo, no se me desmayen, vayan y tomen posesión. Fíjense, está en Deuteronomio 1:21. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Moisés? Confíen en él. Es lo que le está diciendo. Vayan, hombre. Si el Señor ya lo dijo, vayan y háganlo. Entonces volvemos a lo mismo. Fe sin acciones es muerta. Bueno, entonces, desgraciadamente, ahí leemos que una vez que el liderazgo estuvo establecido, la gente todavía seguía de incrédula. ¿Ah? Y es más, tanto así, y acuérdense que esto es un recuento porque ya lo habíamos visto, pero Deuteronomio es un recuento de lo que ya habíamos visto en el libro de Éxodos. Entonces, y en el libro de Números también. Entonces, le piden a Moisés, y es lo que estamos haciendo, un recuento, que mandara gente para que checara la tierra a pesar de que el Señor la había checado. Entonces, como no creyéndole, no, nosotros no creemos en él. Entonces, por lo tanto, mandaron un hombre por cada tribu. ¿Cuántas tribus eran? 12. 12 hombres mandaron. Entonces, nosotros conocemos ya muy bien la historia. Cada representante de la tribu vino de regreso diciendo, no, la tierra de la verdad está muy buena, está padrísima. Sin embargo, dentro de sus habitantes, y ahí hay una cosa que dijiste ahorita que quiero compartirles, porque se la compartí ahorita a Richard, que estaba aquí conmigo. Dice, porque dentro de los habitantes hay nefilines, o sea, hay gigantes que son más grandes y más fuertes que nosotros. Entonces la implicación era que el Señor no era ni tan grande ni tan fuerte o fiel o real para vencerlos. Wow. Tú recitaste una escritura, Martín, para que veas la traducción, que dice que tienen, ¿cómo dices que, cómo leíste tú? Que tenían ciudades, ¿qué? ¿Lo puedes repetir? Tenían murallas que llegaban hasta el cielo. Eso no Así, dice en hebreo, eso no no, dice en hebreo. yo iba a hacer el comentario, pero
A ver, haz el comentario, Pancho. Mira, este es uno y al que quiera yo le regalo el DVD para que lo vea. Y esto no lo aprendí más que de uno, no es invención mía, sino lo aprendí de un rabino en Israel, al cual no conozco personalmente, pero que es un erudito en la palabra. Y en la Biblia nosotros tenemos que ver que en el texto no hay ni comas ni puntos. Entonces dice, y tienen ciudades en el cielo. Es lo que dice. Wow. Entonces, ¿qué son? Pues yo no entiendo como ovnis, ¿no? Como alien, sí, Como es, ciudades. para que vean. O sea, los nefilines, ¿de dónde vienen, no? ¿Eh? Cierto. De sus papás. ¿Eh? Entonces, continuando con el parche, vemos, y acuérdense que este es un recuento de lo que está diciendo Moisés, les está haciendo un resumen. Entonces ya sabemos que le creyeron. Entonces, aquí está pidiendo que le regale ese DVD, claro que sí. Sí, ya están pidiendo aquí. Ajá, no, con gusto. Entonces, espérame tantito. Ya, ahora sí. Entonces, después de todo lo que ellos habían experimentado y ser testigos, aún así no le creyeron. ¿Ah? Entonces, no había ninguna razón para pensar que por qué el Señor ahora sí que les iba a traer hasta ese lugar y los iba a tirar como papa caliente. O sea, Exacto. así no jala el Señor, así no trabaja el Señor. Aquí le puse como la cajot potato, como no nos van a tirar así. Aquí está una foto de esta sí salió, fíjate, de un rollo de la Torah. Entonces, aquí Moisés también les recuerda a esta generación, la nueva generación, porque acuérdense que una generación salió de Egipto, pero hubo una nueva generación que nació en el desierto. ¿Mm? Entonces le está diciendo a la nueva generación, fíjense, le está advirtiendo, porque la nueva generación no fueron testigos de la apertura del mar, y yo creo que muchos no vieron el maná, o sea, bueno, sí lo comieron, pero pues no era tan grande, pues. Entonces, Moisés les está advirtiendo de las consecuencias devastadoras de sus padres por la falta de fe. ¿Y qué pasó? Esa generación completa de 2,5 millones de gentes murió y no entró a la tierra prometida. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Mira, tenemos que ver una cosa. Ahorita estaba pensando, ahorita que estabas, conforme vas llevando el parche, que el Señor les dice, entren y tomen, porque esa ciudad es de usted, va a ser de ustedes, y ellos dudan de la instrucción que Jehová les da, ¿verdad? Dudan de eso, que es Dios, Jehová. Y de la misma manera dudan de sus padres, porque te imaginas que sus papás a los chamacos les decían, no hombre hijo, nosotros éramos esclavos y nos pegaban y nos tenían haciendo ladrillos, pero Jehová le habló a Moisés, al que nos va a dejar aquí, le habló a Moisés y ¿cómo se llama? Y nos sacó y vivimos las plagas y abrió el mar rojo. Yo creo que tampoco le creían ni a sus padres. O sea, no había creencia para las palabras que le platicaban sus padres y tampoco para la instrucción que Jehová les daba. O sea, el no creer era para con Jehová y para con sus padres. Eran No, hijos pero de... fíjate que los que no creían eran los padres, Martín. Los que se quejaban, no, nos hubieran dejado en Egipto comiendo ajos y cebolla. Ahí estábamos a todo dar. Eran No, los padres. pero no, yo sé, los padres no creían, pero los hijos, cuando Jehová les dice a Josué, vayan y tomen, no, espérame, hay que ir a ver si ellos también desconfiaron, Pancho. Fueron los padres
y también los hijos fueron incrédulos. No, Fueron pues ambas. si los hijos oyen a los papás quejarse, ¿qué quieres que aprendan? Exacto. Como pasa ahora, ¿verdad? Ujú. Es verdad. O sea, nuestros hijos son consecuencia de nosotros, Martín. Es un reflejo de nosotros, desgraciadamente. Por ¿Ah? eso es que eran incrédulos. Ujú. Entonces, fíjate, ¿eh? Entonces, aquí Moisés les recuerda que sus padres, fíjate, ¿eh? ¿Sí? Que sabían que habían pecado escuchando a 10 de los espías y entendieron las consecuencias de su pecado. Acuérdense que murieron todos, porque esa quejumbrosidad fue lo que les llevó a la muerte. ¿Eh? Sí, Y sí, aunque ellos entiendo. trataron de corregirlo, venciendo a los enemigos en su propio esfuerzo, pues no. Entonces, Moisés enseña que escuchar a la mayoría no es lo mejor para nosotros. ¿Eh? Ok. Que la única seguridad que tenemos es la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Y le creo. Si Él lo dijo, es verdad, y yo lo creo. Y Él dice en Malaquías 3:6 que Él no cambia. Ya lo vimos ahorita, que Él no cambia, Él es el mismo. ¿Eh? Entonces, si Él es un hombre de pacto y nos dice algo, llévalo al banco porque es efectivo. ¿Eh? Créele. Entonces, nosotros podemos entender que aunque el Señor nos perdona cuando nos arrepentimos por no obedecerlo o no seguir sus estatutos, la mayoría de las veces no podemos escapar de las consecuencias de nuestras acciones. ¿Eh? Sí, sí, Entonces, el Señor no nos va a abandonar. Si ya te arrepentiste, no te va a rechazar, porque Él dice que no rechaza un corazón contrito y arrepentido. Pero va a haber cambios en nuestras vidas que no nos va a gustar y que tenemos que vivir y aceptarlos. Ni modo. Así es. Entonces, continuamos ahora sí con el libro, ahora sí que el recuento de Moisés preparando a la nación para un cambio. ¿Eh? Entonces, vemos que Moisés les está dando este speech, porque en menos de 40 días él va a morir. Fíjense. ¿Eh? Entonces, se sabe que el día en el que murió Moisés, o así se dice que el día en que murió Moisés es el mismo día en que él nació y que cumplió exactamente 120 años. Yo quiero hacer un comentario aquí cómo al Señor le gustan los números. Eso simplemente es otra firma como una calcomanía de las de 2, 3 que se tiene 3. Al Señor le gustan mucho los números. Moisés murió exactamente el día que cumplió 120 años. Entonces, ahorita yo le comentaba a Richard que el Shabbat empieza exactamente cuando se cumplen las 24 horas del sexto día. ¿Sí? Si tú multiplicas 6 por 24, ¿cuánto es? 144, ¿no? Y 144 son 12 veces 12, ¿no? Fíjese cómo el Señor usa esos numeritos así. Pero aquí Moisés murió a los 120 años y dice que el tiempo del hombre será 120, pero no es que vayamos 120. En este caso, Moisés sí lo cumplió, pero son 120 jubileos. Entonces, mi punto, el Shabbat empieza en la hora 143 o en la 145 o en la 146, ¿no? En el momento que el último segundo de la hora 144 se cumple y empieza a la 145, empieza Shabbat. Así lo mismo con el milenio. Para aquellas personas que dicen que los 6,000 años que vamos a empezar en 5,900 algo, el 6,000 algo, no. El Señor es un Señor de ciclos y el 7 es su ciclo. Así es. Entonces, cuando se cumpla el sexto milenio, va a empezar el séptimo. Ni un día más, ni un día menos. No hay décimas con él en ese aspecto. En fin. ¿Ah? Continuamos aquí con Moisés. Este nada más fue un comentario, de cómo el Señor usa los números y cómo todos coinciden. En fin.
Y yo creo que hay algo más que no conocemos, ¿no? ¿Ah? Y Moisés les recuerda que su fortaleza está en el Señor mismo. Y es otra vez, nuestra fortaleza es en el Señor, no en nuestras propias fuerzas, ¿no? Porque es el Señor el que les va a dar las fuerzas y les va a llevar al otro lado del Jordán. Es lo mismo que nuestras vidas. Nuestra tierra prometida es la Nueva Jerusalén. Pero tenemos que estar ahorita en el desierto y tenemos que ser fieles y no quejarnos y confiar que el Señor nos va a llevar. Pero mientras tanto, tenemos que caminar en santidad cumpliendo su propósito. ¿Eh? Bueno, aquí también Moisés, digo, porque esto está en la escritura, que a pesar de su desobediencia y sus quejumbrosidades, el Señor los ha cargado a través de 40, por lo largo de 40 años, a través del desierto, igual que un padre cuida a sus hijos. Claro que acuérdense que lo vio también como esposa, pero también como padre, es otra faceta del Señor. Es esposo, pero también es padre, un esposo es padre también. Entonces lo mismo. Son varios roles que tenemos que usar en la vida, ¿no? Una mujer, madre, esposa, amiga, hija, etcétera. Entonces, aquí vemos el Deuteronomio 1:30 al 31. Dice, fíjense, Jehová el Señor tu Dios es quien va delante de ti. Él va a pelear por ti, como lo hizo por ustedes en Egipto, delante de sus propios hijos. Y en el desierto, ustedes vieron cómo Jehová el Señor tu Dios los cargó como un padre carga a su hijo todo el camino hasta que llegan a su destino. Fíjense. O sea que lo que comenté aquí está en la escritura, no son nuestros propios ideas, pensamientos y nada. Y si decimos algo que no coincide con la escritura, pues es puro humanismo y puro emoción y todo. Y demás. Entonces, aquí vemos que el Señor, aunque ellos iban a experimentar cambios, les estaba dando la seguridad de que Él iba a estar con ellos. Asimismo, nosotros tenemos que confiar que el Señor va a estar con nosotros, aunque vengan temporadas de cambios para nosotros. Porque las va a ver y siempre que obedezcan al Señor, siempre que lo obedecemos, va a haber oposición. Más vale que lo crean y el enemigo va a hacer todo lo posible para que desobedezcamos. Aquí ahora sí, viendo aquí el comentario que el comentario que hiciste aquí, en la porción profética de esta semana, que acuérdense que es la última de estos tres Haftorah o Haftarot de aflicción, la terminación Ote también es plural, pero en femenino, de aflicción, que se leen las 3 semanas, del día 17 del cuarto mes al día de hoy del noveno del quinto mes. O sea, tres parches proféticos de aflicción. Entonces, en este Haftorah, Isaías reprende a la gente de Israel por su rebelión contra Adonai. Fíjate, que a pesar de haber sido continuamente corregidos y castigados, ellos continuaron en sus caminos pecaminosos. Entonces el profeta Isaías, como dice, les llama gobernadores de Sodoma. ¿Ah? Wow. Y de Gomorra. Aquí está Isaías capítulo 1, verso 10. Dice, escuchen la palabra de Jehová, ustedes gobernadores de Sodom. ¿Ah? Dice, denle oído a la Torá de su Dios, ustedes gente de Gomorra. Ven nomás. Andaban bien chuecos. Sí, así estamos iguales, ¿eh? ¿Ah? Así estamos iguales, ¿eh? No hay nadie. Pues digo, ahorita hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, digo igual. Es lo mismo. ¿Ah? ¿Mm? Sí, es verdad. Mira, en esos días y ya
Digo, cuando es cosa profética ya estaban en la tierra de Canaán. Es de hecho la gente bueno, vino a ser tan pecaminosa que el Señor dice que ya no más se deleita en los sacrificios que él ordenó, fíjense nomás, en las fiestas, ¿eh? Aunque realmente no hay ningún problema con los sacrificios que hacían ahí o sus fiestas. El problema era cuando la gente cuyos corazones estaban lejos de él, nada más hacían sus ritos religiosos, creyendo que los hacía santos. ¿Eh? Ya lo sabemos, digo, conocemos gente aquí que hace ritos religiosos, que la religiosidad es reemplazar con ritos, oraciones, etcétera, la obediencia a la palabra de Dios. ¿Eh? Entonces, el Señor requiere que traigamos nuestros sacrificios y ofrendas delante de Él. Sí, pero nuestros sacrificios y ofrendas en este momento que no hay templo son diferentes. El sacrificio es matar a nuestra propia carne y caminar en obediencia y en santidad, pero con un corazón que lo busque al primero. Entonces aquí vemos cómo él en Isaías 1:13, 3 versos después de llamarles gobernadores de Somor y gente de Gomorra, el Señor expresa su desagrado. Fíjense lo que dice. Dice, párenle de traer ofrendas que no tienen ningún sentido. Fíjese, dice, tu incienso me es detestable. Fíjense cómo el Señor, cuando dice tú o mío, Él hace una diferencia. Dice, tus nuevas lunas no son del Señor, sí, pero, o sea, cuando tú celebras tus lunas, me valen queso. Tus Shabbats y tus convocaciones. Dice, no puedo, no tolero tus asambleas sin sentido. Fíjese, tus asambleas. Entonces tú te juntas el domingo, es tu asamblea, no la mía. Tú haces tus fiestas, no la mía. Dice, párale, me son detestables. Lo mismo que dice en el libro de Amos, capítulo 5, verso 21. Dice, odio, rechazo tus oraciones, tus sacrificios, tus fiestecitas, y aunque me cantes lo que me cantes, no te oiré. O sea que el Señor sí hace una diferencia. Lo tuyo y lo mío. ¿Me obedeces o nada? Entonces, en esta porción de este libro, nosotros aprendemos que aunque ellos estaban, es la porción profética, estaban haciendo todas esas cosas. Aunque eran israelitas, ¿verdad, Pancho? Sí, eran israelitas sí, y aunque cumplían sí. con eso, pero si hacían desgarriate, les valía de nada. Ajá. Entonces, acuérdense que sus corazones seguían las prácticas paganas y la idolatría. ¿Ah? Wow. Entonces, por eso cuando ya le mezclas cosas paganas y la idolatría, el Señor hace la diferencia tuyo y mío. Fíjense. Oye, que aquí estoy en Christmas y que estoy ayunando, no, hombre, por mí, síguete de rodillas hasta la villa. Para yo ni te volteo a ver. Yo ni te volteo a ver, o sea, no me conoces, no te conozco. ¿Ah? ¿Mm? Así que fíjese, aquí estamos viendo cómo hay una administración de la torcida en los días de hoy, una administración torcida de la ley de Moisés y los caminos del mundo que son crueldad, egoísmo y la perversión de la justicia. ¿Ah? ¿Cómo la ves? Fíjense lo que dice el Señor en Isaías, mismo capítulo 1, verso 23. Dice, el Señor los llama socios de ladrones, que les encantan mordidas y persiguen otros regalos. ¿Ah? Porque Corruptos, no defienden la causa de los huérfanos, el caso de la viuda, y no se preocupan de los necesitados. ¿Qué te parece? Pues así estamos hasta el día de hoy. ¿Ustedes conocen a alguien que les encanten las mordidas o que los regalitos que estén disque predicando? Ustedes díganme. ¿Ah? Pues la mayoría de los políticos son así. No, de los predicadores. Y los predicadores. De los predicadores. Entonces, ¿qué pasó?
todos estos pecados resultaron en la destrucción del templo. ¿Ah? Entonces, fíjate, el Señor no deja a Israel sin sus palabras de corrección y anima a la gente a que se arrepienta, que se regresen a Él y a obedecer la Torah. ¿Ah? Que realicen actos de amabilidad con los viudos, los huérfanos y el necesitado. Otra vez, eso es guardar la Torah. No nomás es diezmar, son 4 cosas, ¿eh? Y esto es exactamente lo que Yeshua nos dijo ¿cómo se llama? En Mateo 23:23. Y un comentario aquí, Salmo 33, verso 12, dice, bendita es la nación cuyo Dios es Jehová. Y aquí pongo una foto de Tel Aviv porque no hay ninguna nación ahorita en la tierra cuyo Dios es Jehová. No, es un remanente, pero la nación en sí, o sea, el gran porcentaje no. Aquí lo pongo, desgraciadamente no hay ninguna nación en la tierra cuyo Dios es Jehová. Aún nuestra amada Israel. Y pongo una foto de Tel Aviv. ¿No que salió? no salió, que además, no nada más esto, fíjense, no nada más es que hay homeless, o sea que hay, ¿cuál es la traducción? Gente sin Gente hogar, sin vivienda. o sea, ¿Indigentes? indigentes en Tel Aviv, pero que está el movimiento de, ya saben, de LGBT, por favor. Sí, de los gays. Entonces, ¿cómo va a ser? O sea, el Señor quería que no hubiera pobres, Él no quiere que haya pobres, ese es el sistema que Él pone. Si yo puedo cuidar a la gente que está a mi alrededor, aunque sean 10 gentes, esta gente no va a estar mal. Pero si el otro hace lo mismo, nosotros como grupo todos vamos a estar bien, pero desgraciadamente el egoísmo reina en los corazones. Entonces aquí el Señor prepara a la gente para la redención. ¿Ah? Y otra vez esta porción de Haftorah contiene una promesa muy bonita y otra vez que apunta a nuestra redención en el Mesías, pero si hay arrepentimiento. ¿Eh? Aquí dice en Isaías otra vez en el mismo capítulo, dice, pero mira, dice, vengan, vamos a arreglar este asunto, dice Jehová el Señor, que aunque tus pecados sean rojos escarlatas, van a ser blancos como la nieve, y como son rojos como el crimsón, van a ser como la lana. ¿Eh? Entonces el Señor siempre está buscando el arrepentimiento. O sea, fíjense, Él podía ser orgulloso y decir, ¿sabes qué? Ahí los dejo, que ellos me vengan a buscar. Sin embargo, él sabe que los brutos somos nosotros. Así es. Los necesitados somos nosotros. Entonces, esta es una promesa bonita para renovar intimidad y que solamente encuentra su cumplimiento en Yeshua, ¿eh? en el pacto que él ratificó, fíjese. Una cosa es ratificar, fíjese, con su propia sangre. O sea, no es el que inventó, como dicen algunos predicadores. Estamos bajo un nuevo y mejor pacto. Esa frase, les voy a expresar mi propio comentario, mi comentario de mi propio entendimiento, que si dicen que estamos en un mejor pacto, entonces quiere decir que el Señor echando a perder se aprende, ¿no? El Señor no es perfecto, el Señor no es Dios. Y que Pues Yeshua, el sacrificio de Yeshua no sirvió de nada. O sea, no, que lo de Yeshua cambió todo lo de antes. O sea, él ratificó el pacto, ¿me entiendes? Exacto. O sea, que el pacto que hizo adelante nos los está cumpliendo a través de Yeshua para librarnos. O sea, que él cumpla su pacto, o sea, como que un mejor pacto, no. Es el extremo que llegó para cumplir su pacto. Qué diferencia, ¿no? Grande, muy grande. Solamente la palabra correcta que me puso aquí el Señor es ratificó su pacto. Fíjense. ¿Ah? Aquí está en Isaías 53, que los conocemos, que era Jehová el Señor que se deleitó en, ¿cómo se llama? To crush him, en lastimarlo y causarlo que sufriera. ¿Ah? Y Yeshua hizo su vida una ofrenda por el pecado. Isaías 53:10. Aunque muchos
rabinos dicen que se está refiriendo al pueblo de Israel. Fíjense una cosa, que la Gemara o la Gamara en el Talmud, hay un rabino que se llama Rashi, que es la marca del vino que yo tomo también. Y este Rashi es un rabino muy reconocido por los judíos, especialmente los ortodoxos. Y este rabino, él dice que Isaías 53 se refiere al Mesías, no a la nación de Israel. ¿Ven? En fin. Inclusive, bueno, tú ya has visto unos colombianos que están ahí que tienen un mensaje que atacan eso. Sin embargo, desconocen todo. Por eso hay que irse bien. Entonces, aquí el Señor nos promete que en los últimos días una gente que va a ser limpiada, la cual va a estar realmente comprometida, va a seguir al Señor, y sus corazones y sus mentes van a ser supernaturalmente llenos del conocimiento de Dios. Aquí está. Aquí fíjense. Y dice, ese es para los últimos tiempos, y eso es lo que está pasando ahorita. Dice, después de ese tiempo, declara Jehová el Señor, yo pondré mi Torah en sus mentes, fíjense, y las escribiré en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi gente. Y nunca más cada uno de ellos va a enseñar a su vecino o le va a decir a otro, conoce a Jehová el Señor, porque todos me conocerán, desde el último, desde el más pequeño hasta el más grande, declara Jehová el Señor, porque yo perdonaré su maldad y no recordaré nunca más sus pecados. Miren qué linda. Amén. Amén. De veras que me hace llorar. Jeremías 31, versos 33 al 34. Aquí está una foto de internet, es un modelo que está en Israel. Ahí se ve la gente caminando y se pueden dar cuenta del tamaño del modelo del templo que tienen ahí, que el Señor nos permita ir a verlo. Y este es un modelo del segundo templo, como me imagino que Yeshua lo vio. Yeshua estuvo en los tiempos del templo. Es más, él llegó a limpiar a todos los que habían puesto ahí sus tiendas de vender, sus puestos, ¿no? ¿Cómo le dicen aquí en San Antonio al tianguis? Pero ¿cómo le dicen? Flea market. A su flea market habían puesto ahí. En fin. Entonces, en este Shabbat Hason, así como nos tenemos que preparar para Tishba, porque muchos se preparan con ayuno, pero realmente el ayuno que tenemos que hacer es espiritual. Claro que matando la carne es lo que significa el ayuno, matar la carne, los deseos de la carne. ¿Ah? Entonces, tenemos que ver y analizar cuáles fueron las causas por las cuales los templos fueron destruidos. Y ese es que idolatría, maldad. ¿Ah? ¿Sí o no? Idolatría y maldad. Entonces no podemos nosotros ya como creyentes que tenemos ese espíritu, pues no va a pasar. Permíteme. Y dice, esto no va a ser el fin de la historia. O sea, nosotros que somos el templo del Ruach Kodesh, nosotros ya tenemos la seguridad del pacto con el Señor. Entonces, ¿cómo se llama? No es que no vayamos en pecado, que no pequemos. Es muy diferente andar en pecado que pecar. ¿Ah? El que anda en pecado es el que constantemente, día tras día, esa es iniquidad. El que repite. Practica, es la palabra correcta. Pero nosotros, pues, pecamos porque no somos perfectos y estamos tratando con esta carne por la cual hemos habitado todas nuestras vidas, que está acostumbrada a satisfacerse egoístamente. Entonces, esto no es el fin de la historia. Esto no es el fin de la historia. Yeshua va a regresar a Israel y él va a construir otro templo, como le dice el profeta de Zacarías. ¿Ah? Que él va a reconstruir el templo. Y además, fíjese, hay una profecía en Zacarías 12:10 que está ahí. Dice que yo derramaré en la casa de David y en los habitantes de Jerusalén
un espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí. ¿Quién está hablando? El que han atravesado y y van a tener duelo por él como el que tiene duelo por su hijo único. Y estarán, sufrirán amargamente por él como aquel que le duele su único hijo y primo. ¿De quién está hablando? O sea, ¿quién está hablando y de quién está hablando? ¿Cómo es que está hablando él en primera persona? Ahí te la dejo de tarea, Martín. Bueno, entonces nosotros tenemos que esperar con este día en nuestros corazones, con un cambio en nuestros corazones. Aquí hay una foto de un talit y unos libritos, una Torah. ¿Ah? Y además está un yad que se llama el dedito, que se usa para no tocar la Torah, el pergamino de la Torah, para que no sea tocado con la grasa de nuestros dedos. No tiene ninguna otra cosa. Entonces, en estos últimos días que estamos viviendo, es una temporada de cambio. Miren todo lo que está sucediendo. ¿Eh? Pero sin embargo, el Señor está moviéndose dentro de su gente para físicamente y espiritualmente restaurarlos. Y nosotros que somos parte de ese movimiento del pueblo de Dios, entonces tenemos la necesidad, tenemos que servirlo y traer este mensaje a los israelitas, a los judíos. La gente desgraciadamente no entiende, casi todos le preguntas, oye, ¿qué es el evangelio? No saben qué es el evangelio. No, que son las palabras de Yeshua, no, así le pusieron los evangelios, ahora son muchos. ¿Y por qué dijo Pablo que si alguien les predica otro evangelio? Un evangelio diferente. Un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque el evangelio, lo que es las buenas noticias traducidas como evangelión en la Septuaginta, es que el Señor se casó con el pueblo de Israel, la nación de Israel en el Sinaí, la nación de Israel adulteró, los divorció y están sin esperanza. Entonces, de acuerdo a la Torah, Deuteronomio 24:2, que estamos hablando aquí de Deuteronomio, dice que si la mujer adúltera quiere regresar con su primer marido, no puede. La única manera que esa mujer puede regresar a su primer marido es cuando el primer marido muere. Ahí está el misterio. ¿Quién se casó en el Sinaí? ¿Quién murió en la cruz? Y no puede ser un representante. La vida no habla de representantes. Igual que los mormones. No es que es un representante. ¿Dónde dice eso? Otra mentira del diablo. Entonces, aquí dice el Señor en Mica 7:19. No, tú vas a tener compasión en nosotros. Tú, fíjese, están haciendo dice, y tú vas a enterrar nuestros pecados en lo más profundo y nuestras iniquidades en lo más profundo del océano o del mar. Entonces, nuestro deseo nuestro deseo debe ser de predicar la redención de Jehová, traer pecadores al arrepentimiento, haciendo los discípulos de todas las naciones, para que ellos a su vez se conviertan en adoradores y después sirvientes de Elohim. Y esto aquí quiero explicarlo como lo entiendo yo. Un verdadero creyente es aquel o aquella que obedece y se sujeta a la palabra de Dios. Fíjense, ese es un verdadero creyente. No es el que repitió una oración, que levantó la mano y que está creyendo, que está él confiando o ella está confiando en su hecho, en sus actos, no en lo que hizo el Señor. O sea, es la cirugía del Señor contra lo que está haciendo él, contra su rito. Un sirviente de Dios es aquel o ella que pone a Jehová primero y que sacrificialmente pone a otros delante de él o de ella. Entonces, hay que tener en cuenta y guardarlo siempre y tenerlo presente para aquellos que nos critican y que les caiga el 20, que nosotros no somos salvos o redimidos. Esa palabra salvos no le gusta a los judíos. Es mejor usar redimidos porque realmente es redención.
Redención quiere decir que se nos vuelve a comprar, vuelves a comprar lo perdido. Cuando vas a un empeño y redimes lo que habías perdido, o sea, aquí estás comprando lo que ya habías perdido. Es exactamente, nosotros ya estamos perdidos. Entonces, no somos redimidos por guardar la Torá. Nosotros guardamos la Torá porque somos redimidos y queremos obedecer su palabra. Acuérdense, Shema Torah, Shema quiere decir escucha y obedece. Entonces, acuérdense que un verdadero creyente no es aquel que únicamente memoriza las escrituras. Se fue Pancho. Sí, déjame hablarles. ¿Qué habrá pasado? Que cuida de las Ya viudas, regresé. de las viudas, de los huérfanos y del necesitado. Son 4 cosas para cumplir la Torah. 4 cosas. Y aquí está nuevamente. Yeshua lo mencionó esto en Mateo 23. Y les dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Y además, fíjense una cosa, ellos pagaban diezmo. Ellos dice, ustedes diezman del mint y del anís, que son cositas, y del cumín, que son muy pequeñitos. O sea, ustedes diezman hasta lo más pequeño, pero han omitido hacer las cosas más importantes de la Torá, que es misericordia, fe y entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer sin dejar que hacer lo otro. O sea, que el Señor quitó honrarlo con los ingresos, no. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que preguntarnos continuamente, ¿por qué tengo que vivir una vida en santidad y obedecer sus mandamientos? ¿Por qué tengo que amar y ser fiel a mi esposo o a mi esposa? ¿Por qué debo ser honesto en mi trabajo, en mis transacciones de negocio? ¿Por qué no debo mentir? ¿Por qué debo honrar a mis padres? Etcétera, etcétera. La respuesta es, pues muy simple y nuevamente, porque Yeshua murió por mí y me redimió con su sangre. Así que no soy mi dueño. Aquí le damos gracias al Señor. Aquí está la bendición arónica de Números capítulo 6 del verso 24 al 27. Y aquí está el texto hebreo que sí aparece. Y van a ver que la segunda palabra es de la derecha a la izquierda, es Jehová y no Adonai. Aunque ellos la pronuncian Adonai porque es una prohibición rabínica para no pronunciar el nombre, pero aquí lo vemos hasta con las 3 vocales. Pero en fin, hay unas cosas muy interesantes acerca del nombre, el valor numérico también del nombre, inclusive el ADN de nosotros, que yo no sé nada de eso, el ADN creo que lleva hasta los valores numéricos, la 10, la 5, la 6 y la 5, hágame favor. Quiere decir que el ADN de nosotros tiene su firma. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, por este Shabbat, Señor. Señor, cambia nuestros corazones, que esta palabra que escuchemos nos ayude a matar nuestras carnes, Señor, a dejar de vivir para nosotros mismos y a cumplir tu propósito en tu vida, Señor, a no estar distraído por los placeres, las atracciones del mundo, lo que el mundo ofrece, Señor, pero que seamos instrumentos para llevar este mensaje de redención a otros. Te pedimos para la redención en nuestras familias y amigos, Señor. Ayúdanos a ser sirvientes tuyos, adoradores y sirvientes tuyos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Te pedimos inclusive en este momento por esta nación de Cuba, que mira por culpa del pecado todo lo que está pasando ahorita con el incendio de los tanques petroleros, Señor. Te pedimos por los que no te conocen, que están ahí, Señor. Te pido que les mandes ayuda, Señor, que tengas misericordia en ellos, como te pedimos que tengas misericordia en nosotros, Señor. Entonces, extendimos nuestras manos hacia el cielo y recibimos su bendición arónica. Y barreje Jehová da Ismereja, y ahí Jehová panabeleca de Coneca, y Isa Jehová panabeleca, Beyasaem leja shalom. Y pondrán mi nombre, Jehová, sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Shabbat shalom, Shavua tov. Y si alguno tiene algunas preguntas o
peticiones de oración, por favor, contáctenos en raíces-hebreas@yahoo.com. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom. Gracias. Ok. Gracias. Bye bye. No. Shabbat shalom. Bye bye. Gracias.